¿Sabías que una oración de tan solo 5 palabras tiene el poder de sanar? Fue pronunciada hace más de 3000 años por el profeta Moisés, y desde entonces ha sido utilizada para curar enfermedades físicas y espirituales. Pero esta oración no es solo cuestión de palabras, su poder radica en la intención y la humildad con la que se pronuncia. Hoy, te revelaré su significado profundo y cómo puedes utilizarla para ayudar a sanar a tus seres queridos. Si estás buscando una manera de traer sanación y esperanza a tu vida, sigue viendo, porque lo que aprenderás aquí podría cambiarlo todo. Para entender el poder y la profundidad de esta oración, primero tenemos que transportarnos a un momento clave de la historia bíblica, hace más de 3300 años. Nos encontramos en pleno éxodo del pueblo de Israel, tras haber sido liberados de la esclavitud en Egipto por la mano de Dios, a través del liderazgo de Moisés. En ese momento, Moisés no era solo un líder político o militar, era un guía espiritual, un profeta, y el mediador entre Dios y su pueblo. Pero como en cualquier gran historia, incluso el más grande de los líderes enfrenta momentos de conflicto y desafíos en sus relaciones personales, incluso con su propia familia. La historia que da origen a esta poderosa oración tiene lugar en el libro de Números, capítulo 12, y nos presenta un conflicto entre Moisés y sus dos hermanos, Miriam y Aarón. Para ponerlo en contexto, Miriam no era una figura menor. Ella jugó un papel crucial en los eventos del Éxodo, fue quien vigiló a Moisés cuando, siendo un bebé, su madre lo puso en una cesta sobre el río Nilo para salvarlo del edicto de Faraón. Miriam también lideró a las mujeres de Israel en el canto y la danza tras el cruce del Mar Rojo, después de que Dios dividiera las aguas para que el pueblo escapara del ejército egipcio. Aarón, por su parte, era el sumo sacerdote, encargado de las funciones religiosas y espirituales del pueblo, y era la voz de Moisés cuando éste se presentaba ante Faraón. Juntos, estos tres hermanos formaban un equipo formidable, escogidos por Dios para guiar al pueblo en su travesía por el desierto hacia la tierra prometida. Sin embargo, como sucede a menudo en las relaciones humanas, surgió un conflicto. Miriam y Aarón comenzaron a hablar mal de Moisés, criticando su matrimonio con una mujer cusita. No está claro si la crítica tenía que ver con la etnicidad de su esposa o con otras circunstancias relacionadas con el matrimonio, pero lo que sabemos es que Miriam y Aarón comenzaron a cuestionar el liderazgo y las decisiones de su hermano. Esto es lo que en hebreo se llama lashon hará, que significa la mala lengua o, en términos más comunes, calumnia o murmuración. Hablar mal de alguien, especialmente sin una razón justificada, era y sigue siendo visto como un pecado grave en la tradición judía, ya que no solo afecta a la persona que es objeto de la crítica, sino también al que la pronuncia y a la comunidad en general. Pero en este caso, lo que hace que el pecado de Miriam sea aún más significativo es que ella estaba cuestionando a Moisés, el hombre que Dios había elegido para guiar a todo el pueblo de Israel. Y no solo eso, estaba cuestionando su relación con Dios, sugiriendo que ella y Aarón también recibían mensajes divinos y que no había razón para que Moisés fuera considerado tan especial. Este acto de arrogancia y falta de respeto hacia Moisés y, en última instancia, hacia Dios, no pasó desapercibido. Entonces, la ira de Dios se encendió contra Miriam y Aarón. En la Biblia, Dios llama a los tres hermanos a salir del campamento y se aparece en una nube, el símbolo de su presencia divina. Es en este momento que Dios defiende a Moisés, declarando que él es diferente de todos los demás profetas, ya que Moisés habla con Dios cara a cara, sin intermediarios, y que su humildad lo hace el más adecuado para llevar la pesada carga de guiar a Israel. Como resultado del pecado de Miriam, Dios la castiga con una enfermedad temida en la antigüedad, la lepra, o zarat, como se menciona en el texto hebreo. Aquí es importante entender qué significaba realmente esta enfermedad en ese contexto. Zarat, que en muchas traducciones modernas se refiere como lepra, era una afección física que afectaba la piel, pero también tenía profundas implicaciones espirituales y sociales. Los que sufrían de zarat eran considerados impuros, y debido a su contagiosidad y las leyes de pureza, eran aislados de la comunidad. En el caso de Miriam, la lepra no era solo una enfermedad física, era un castigo visible de Dios por su comportamiento. Fue inmediatamente apartada del campamento, separada de su familia,
sus amigos y del pueblo al que había servido durante tantos años. Este tipo de aislamiento no solo causaba sufrimiento físico, sino también una profunda desolación emocional y espiritual. Ahora, en medio de todo esto, podrías esperar que Moisés, el hermano que había sido criticado y deshonrado por Miriam, guardara rencor o simplemente dejara que el castigo siguiera su curso. Después de todo, Miriam había pecado en su contra y el castigo era justo. Pero aquí es donde vemos la grandeza de Moisés. En lugar de regodearse en su propia vindicación o exigir más castigo, Moisés hace algo que quizás ninguno de nosotros hubiera esperado. Clama a Dios con una oración llena de humildad y compasión, pidiendo por la sanación de su hermana. Es aquí donde surge la oración de 5 palabras, Elna Refa Nala, que se traduce como, por favor, Dios, sana ahora. Moisés no pide que se le restituya su honor o que Miriam sea perdonada por sus acciones, sino que simplemente suplica a Dios, desde lo más profundo de su corazón, que sane a su hermana. Este acto de humildad, de pedir por el bienestar de alguien que le había causado daño, nos da una lección poderosa sobre la verdadera naturaleza de la compasión y el perdón. Lo más sorprendente es que Moisés, quien había sido capaz de orar durante 40 días y 40 noches por el bienestar de todo el pueblo de Israel tras el pecado del becerro de oro, en este caso, utiliza solo 5 palabras. ¿Por qué tan pocas? Porque cuando se ora desde la pureza y la humildad del corazón, no se necesitan grandes discursos. Estas 5 palabras eran suficientes para llegar al corazón de Dios y activar su misericordia. Sin embargo, aunque Dios escucha la oración de Moisés, no sana a Miriam de inmediato. En lugar de eso, le ordena que permanezca fuera del campamento durante 7 días, lo cual era el tiempo requerido por la ley para que alguien con lepra fuera considerado puro una vez más. Este tiempo de aislamiento era tanto un castigo como una oportunidad para la reflexión y el arrepentimiento. Pero lo importante aquí es que Dios endulzó el juicio. En lugar de que Miriam sufriera un castigo más severo o prolongado, Dios escuchó la oración de Moisés y acortó su tiempo de purificación a solo 7 días. Esto nos muestra que, aunque el juicio y las consecuencias de nuestras acciones son a menudo inevitables, la oración y la misericordia divina pueden aliviar y acortar el sufrimiento. Esta oración comienza con Él, que es uno de los nombres de Dios. En la tradición judía, cada nombre de Dios refleja un aspecto diferente de su naturaleza divina. Él, en particular, está asociado con la gracia, la bondad y la misericordia. Moisés, en este momento, no está invocando a Dios desde el atributo de justicia o juicio. En cambio, está llamando al Dios de la bondad infinita, pidiendo que su acción no se base en el merecimiento o en la rectitud de Miriam, sino en el amor incondicional y la compasión que Dios tiene por sus hijos. Este es el primer gran aprendizaje que podemos extraer de esta oración. Cuando nos dirigimos a Dios, no siempre es en busca de justicia, sino a menudo en busca de misericordia, de ese amor que trasciende el juicio y se manifiesta en la sanación. La siguiente palabra es na, que en hebreo significa, por favor. Es una palabra pequeña, pero su humildad es enorme. Moisés, el líder de los israelitas, el hombre que había hablado directamente con Dios en el monte Sinaí, se acerca a él con una actitud completamente humilde. No exige, no ordena. En su lugar, ruega con respeto y reverencia. Na, es una petición sincera, una súplica. Esta palabra nos enseña algo muy importante. Cuando pedimos a Dios por sanación o por cualquier cosa, debemos hacerlo desde un lugar de humildad, reconociendo que no tenemos derecho a exigir nada, sino que todo lo que recibimos es un acto de gracia divina. Por favor, también refleja la actitud correcta que debemos adoptar cuando oramos por otros. Moisés, a pesar de ser un hombre con una relación íntima con Dios, no da por hecho que su súplica será respondida. Reconoce que la sanación es un don, un acto de bondad que Dios otorga libremente. Este detalle nos invita a reflexionar sobre cómo pedimos en nuestras oraciones, no desde el ego o el derecho, sino desde la humildad y el reconocimiento de nuestra pequeñez frente a lo divino. Refa, es la palabra que significa, sana. Aquí, Moisés está siendo directo en su petición, pide sanación. No pide riquezas, ni poder, ni venganza.
Pide una cosa simple pero crucial, que su hermana sea restaurada a la salud. En esta palabra se encapsula el deseo más puro de ver a alguien curarse de su dolor y sufrimiento. Al usar el verbo en imperativo, Moisés no está siendo demandante, sino enfocado. Esta palabra, tan concisa y clara, refleja la fe inquebrantable de Moisés en el poder de Dios para sanar. Él no duda de que Dios tiene la capacidad de traer sanación a su hermana, lo que hace es canalizar ese poder a través de una súplica simple, pero llena de confianza. Esta palabra, refa, también es una enseñanza para nosotros. Cuando oramos por alguien, debemos ser claros en nuestra intención. Moisés no rodea su petición con discursos elaborados. Él pide lo que es necesario, la sanación. A veces, las oraciones más efectivas no son las más largas, sino las que vienen del corazón, centradas y enfocadas en lo que realmente necesitamos. Curiosamente, Moisés repite la palabra na. Una segunda vez, vuelve a decir, por favor. ¿Por qué repite este ruego? Hay varias interpretaciones. Una de ellas es que Moisés está intensificando su petición. La repetición enfatiza la urgencia y la sinceridad de su súplica. Es como si Moisés estuviera diciendo, por favor, te lo pido de nuevo, escucha mi ruego. La repetición en hebreo, especialmente en textos bíblicos, tiene un poder especial. No es solo un énfasis, sino una forma de agregar profundidad emocional y espiritual a la oración. Moisés está haciendo un ruego doble, no porque dude de la bondad de Dios, sino porque siente profundamente la necesidad de su hermana, y quiere asegurarse de que su súplica sea escuchada en su totalidad. Finalmente, llegamos a la, que significa a ella. Esta palabra, aunque sencilla, es muy significativa. Moisés no está pidiendo sanación para él mismo, ni para recibir algún tipo de reconocimiento por su súplica. Su oración es completamente desinteresada, enfocada en la sanación de su hermana. Este pequeño detalle nos recuerda que las oraciones más poderosas son las que se hacen por los demás, desde el amor y la compasión. Moisés está poniendo a su hermana por encima de sus propios intereses y sentimientos, demostrando una generosidad y un amor incondicional que son esenciales para una oración eficaz. Esta palabra también tiene un eco espiritual importante. En la tradición judía, rezar por los demás es considerado un acto de gran virtud. Al interceder por su hermana, Moisés nos muestra el poder de la oración intercesora, esa que no se centra en uno mismo, sino en los demás. Y no solo eso, sino que en la estructura de la oración, la aparece al final, destacando que la atención está completamente en ella, en su bienestar, en su recuperación. Al final, lo que hace que esta oración sea tan poderosa no es solo el hecho de que fue pronunciada por Moisés, o que sanó a Miriam de una lepra devastadora. Lo que la hace especial es la combinación perfecta de humildad, compasión y fe inquebrantable en la bondad de Dios. Moisés no solo pedía sanación desde el lugar más puro de su corazón, sin ego, sin rencor, solo con amor y un profundo deseo de ver a su hermana restaurada. Esta es la lección más grande que podemos extraer de esta oración. Cuando pedimos con fe, con humildad y con amor por los demás, nuestras oraciones tienen un poder que va más allá de lo que podemos comprender. Ahora que comprendemos el significado profundo de la oración de Moisés, vamos a explorar cómo podemos aplicarla en nuestra vida diaria de una manera concreta y significativa. Una de las formas tradicionales de hacerlo es utilizando agua, un elemento que, desde tiempos antiguos, ha sido considerado un símbolo de vida, pureza y renovación. No es que el agua en sí tenga un poder mágico, pero el acto de utilizarla junto con la oración crea una conexión tangible entre lo espiritual y lo físico, ayudándonos a manifestar nuestra intención de sanación de una manera más palpable. El uso del agua en la espiritualidad no es algo nuevo. De hecho, en muchas tradiciones, incluidas las judía y cristiana, el agua ha sido vista como un medio a través del cual se transmite la bendición, la purificación y la renovación espiritual. Desde los antiguos rituales de inmersión en mikvés en la tradición judía hasta el bautismo en el cristianismo, el agua representa mucho más que un simple líquido, es un vehículo de lo divino. Entonces, ¿cómo podemos integrar este simbolismo en nuestra práctica personal utilizando la oración de Moisés? Primero,
Es importante entender por qué el agua es tan poderosa simbólicamente. El agua tiene la capacidad de purificar, limpiar y renovar. En la naturaleza, vemos cómo el agua lava la tierra, nutre las plantas y mantiene la vida. De manera similar, en un nivel espiritual, el agua puede ser vista como un símbolo de la renovación del alma y la sanación del cuerpo. En el contexto de la oración de Moisés, el agua actúa como un puente que conecta nuestra fe con el proceso de sanación. Al utilizar agua en combinación con la oración, estamos llevando nuestra intención espiritual a un plano físico, creando un acto de fe que va más allá de lo verbal y lo mental. A continuación, te guiaré a través de un sencillo ritual que puedes realizar en casa, utilizando esta oración de 5 palabras y un recipiente con agua. Recuerda, el poder de este ritual no reside en el agua en sí, sino en la intención y la fe que pones en cada paso del proceso. Aquí te dejo los pasos para realizarlo. 1. Elige un recipiente con agua limpia. El primer paso es encontrar un recipiente con agua limpia y pura. Puede ser un vaso, una botella o un cuenco. Lo importante es que sea un agua que esté destinada específicamente para este propósito. Si es posible, utiliza agua fresca y natural, pero lo más importante es que sea agua que consideres pura. 2. Encuentra un lugar tranquilo. Busca un espacio donde puedas realizar el ritual con tranquilidad, sin distracciones. Este lugar debe ser un ambiente que invite a la paz y la conexión espiritual. Puedes encender una vela o poner una música suave de fondo si lo deseas, lo que te ayude a centrarte y enfocarte en la intención de sanación. 3. Recita la oración de Moisés. Una vez que estés listo, toma el recipiente con agua en tus manos. Míralo, como un símbolo de vida y pureza, y comienza a recitar la oración de Moisés, Elna Refanala. Cada vez que digas una palabra, deja caer una gota de agua en otro recipiente o deja que una pequeña cantidad del agua toque tus dedos o una superficie. Este acto simbólico de soltar una gota con cada palabra refuerza tu intención, representando la idea de que cada palabra tiene un peso espiritual y físico. 4. Intención clara y sincera. Mientras pronuncias la oración y dejas caer las gotas de agua, enfoca tu corazón en la persona o situación por la que estás pidiendo sanación. Puede ser por ti mismo o por alguien más. La clave aquí es que esta oración no se trata de repetir palabras mecánicamente, sino de poner todo tu amor y compasión en cada palabra que pronuncias. Visualiza la sanación. Imagina que el agua lleva tu petición directamente al Creador, cargada de fe. 5. Guarda el agua bendecida. Una vez que hayas completado la oración, guarda el agua que has utilizado. Si estás orando por alguien que está enfermo, puedes ofrecerle esta agua para que la beba. Nuevamente, no es que el agua en sí tenga poderes curativos, pero el acto de beber el agua que ha sido acompañada de una oración sincera puede aumentar la fe de la persona que la recibe. Esto puede actuar como un catalizador para el proceso de sanación, ayudando a la persona a conectarse más profundamente con su fe y su esperanza de recuperación. 6. Repite el proceso si es necesario. Si sientes que es necesario, puedes repetir este ritual durante varios días. En la tradición cabalística, se sugiere realizarlo durante 10 días seguidos, especialmente si estás orando por una situación grave. Cada mañana, antes de que salga el sol, recita la oración, deposita las gotas de agua y guarda el agua bendecida para dársela a la persona enferma. Usar el agua como parte de esta oración es una forma de materializar nuestra fe, de traer lo espiritual a lo tangible. Nos recuerda que la fe no es algo abstracto, sino que puede manifestarse a través de nuestras acciones y nuestras intenciones. Este pequeño gesto de orar sobre el agua y ofrecerla a quienes están enfermos es una manera de decir: te veo, me importa tu dolor, y estoy orando por tu sanación con todo mi corazón. Al final, lo más importante no es el ritual en sí, sino el amor y la compasión que ponemos en cada paso del proceso. Uno de los aspectos más importantes que debemos entender sobre la sanación es que no siempre es inmediata. En la historia de Moisés y Miriam, Dios escuchó la súplica de Moisés y le otorgó misericordia a su hermana. Sin embargo, su sanación no ocurrió al instante. Miriam aún tuvo que pasar 7 días fuera del campamento, aislada debido a su lepra, antes de ser completamente restaurada. Este detalle, aunque parece menor,
nos enseña una lección profunda sobre el proceso de la sanación, tanto física como espiritual. Muchas veces, cuando oramos por sanación, ya sea para nosotros mismos o para alguien más, esperamos resultados inmediatos. Queremos ver que el dolor desaparezca de inmediato, que la enfermedad se cure en ese momento, que el sufrimiento se detenga. Sin embargo, el camino hacia la sanación no siempre sigue nuestros tiempos o nuestras expectativas. Hay un proceso en juego, un proceso que muchas veces va más allá de lo que podemos comprender, y que requiere paciencia, fe y, sobre todo, confianza en que Dios está obrando en nuestras vidas, aunque no lo veamos de inmediato. Es importante reconocer que la sanación no es un evento único y milagroso en todos los casos, sino un proceso que puede tomar tiempo. Cuando nosotros o alguien cercano está atravesando una enfermedad o un desafío emocional, el proceso de sanación puede tomar tiempo. A veces, lo que parece un retraso no es más que parte del plan divino para enseñarnos algo más profundo. Es un tiempo que nos invita a reflexionar sobre nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestras prioridades, en muchos casos, sobre nuestra fe. A veces, el propósito de la sanación no es solo la restauración física, sino el crecimiento espiritual que ocurre durante ese tiempo de espera. La paciencia es una de las virtudes más difíciles de cultivar durante un proceso de sanación, especialmente en un mundo que busca resultados rápidos. En el plano espiritual, la paciencia es clave, ya que puede ser una prueba de nuestra fe. Aunque no veamos resultados inmediatos, debemos confiar en que Dios está obrando. La paciencia no significa esperar pasivamente, sino mantener la esperanza activa, confiando en el plan divino, incluso si no lo comprendemos del todo. En la tradición judía, existe un concepto llamado endulzar el juicio, que es muy relevante para entender el proceso de la sanación. La idea es que, a veces, no es posible evitar por completo un juicio o un sufrimiento, pero podemos orar para que ese juicio sea endulzado, es decir, para que el sufrimiento sea reducido o suavizado. En el caso de Miriam, su proceso de sanación duró 7 días en lugar de los 14 que habrían sido necesarios según la ley. Dios, en su misericordia, endulzó el juicio, acortando su tiempo de aislamiento y sufrimiento. Lo mismo puede ocurrir en nuestras vidas. Puede que no siempre podamos evitar completamente el dolor o la enfermedad, pero a través de la oración y la fe, podemos pedir que ese sufrimiento sea aliviado, que el tiempo de espera se acorte, que el proceso sea menos doloroso. Una de las grandes lecciones que nos deja la historia de Miriam es que la espera puede ser transformadora. Durante esos 7 días fuera del campamento, Miriam no solo estaba sanando físicamente, sino que probablemente estaba reflexionando sobre sus acciones, sobre su relación con Moisés y con Dios. Este periodo de espera le permitió mirar dentro de sí misma y crecer espiritualmente. De la misma manera, cuando nosotros estamos en un proceso de sanación, esa espera puede ser un tiempo valioso para mirar hacia adentro, para preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Cómo puedo salir de esto más fuerte espiritualmente? A veces, las transformaciones más profundas ocurren en el corazón y la mente durante los momentos de espera. El proceso de sanación, aunque no siempre es instantáneo, nos ofrece la oportunidad de confiar más en Dios, soltar el control y desarrollar una gratitud más profunda por la vida. La historia de Miriam nos enseña que, aunque la sanación tarde, Dios siempre escucha nuestras oraciones y el proceso está en marcha, aunque no lo veamos. Mantener la fe y el amor es clave, ya que la oración sincera puede restaurar no solo el cuerpo, sino también el espíritu. Te invito a hacer de esta oración algo personal y constante en tu vida. Recítala con amor, fe y confianza, no solo cuando atravieses dificultades, sino también en los momentos de gratitud o cuando desees conectarte más profundamente con Dios. Esta oración no solo puede traer sanación física, sino también restaurar tus emociones, relaciones y esperanzas perdidas. Recuerda que la sanación, aunque no siempre llega de manera inmediata, está en las manos de Dios. Él te cuida y te guía hacia la restauración que tanto necesitas. Con cada oración, con cada acto de amor y fe, te acercas más a ese proceso de sanación. Así que hoy, lleva estas 5 palabras en lo más profundo de tu corazón. No importa el tamaño de los desafíos que enfrentes, confía en que la sanación, aunque no la veas todavía,
ya está en camino. Dios te escucha, te sana, y su misericordia siempre te acompaña. Si este video te inspiró y quieres profundizar más en tu conexión con lo divino, te invito a que te inscribas en mi curso, Conexión Divina. El link está en la descripción, y te aseguro que te ayudará a fortalecer tu fe y descubrir un camino espiritual más profundo. No olvides darle like a este video si te ha gustado, compártelo con alguien que creas que podría beneficiarse, y deja tu comentario abajo. Me encantaría saber, ¿conocías esta poderosa y milagrosa oración antes de ver este video? ¿Has tenido alguna experiencia con ella o con otras oraciones en tu vida? Cuéntame. Además, te invito a interactuar con las demás personas que ya han comentado, compartiendo sus historias y experiencias. Asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos. Y no te vayas sin ver el siguiente video que te dejo aquí, donde encontrarás más enseñanzas para tu camino espiritual. Nos vemos pronto, y recuerda, siempre hay una luz en medio de cualquier oscuridad.